es el fósforo en el suelo. Nuestro grupo está conformado por Johan Andrés Perito Toro y Zuraida Yana Jerez. Bueno, la definición. Entonces, el fósforo es un elemento fundamental para la nutrición de las plantas. Es absorbido por estas en forma de fosfatos mono y diácidos. Es un elemento poco móvil por su tendencia a reaccionar, dando formas fosforadas no disponibles para las plantas, por lo cual debemos considerarlo como uno de los elementos o nutrientes más críticos. Este es un elemento que da calidad y precocidad, que es todo lo relacionado al estado y condición de las plantas, ya que adelanta la maduración, a diferencia del nitrógeno, que tiende a prolongar el crecimiento vegetativo. Nos dice que cumple un rol plástico porque se encuentra en toda la planta, especialmente en los tejidos jóvenes y órganos de reserva. Bueno, el fósforo en los órganos de reserva, semillas y tubérculos forma parte de los fosfolípidos y ácidos nucleicos. También cumple un rol metabólico, ya que desempeña un papel indispensable como acumulador de energía y combustible para todas las actividades bioquímicas de las células vivientes, al formar parte del adenosíntrifosfato ATP. En esta imagen podemos observar dónde podríamos encontrar el fósforo en las raíces de las plantas. Bueno, su origen. Entonces, la fuente original del fósforo es el material madre formado por la erosión de las rocas por medio de los procesos de meteorización. Está constituido por rocas fosfatadas, tales como apatita, fluorapatita, vivianita, etc. Nos dice que constituye aproximadamente el 0,12% de la corteza terrestre. La cantidad de fósforo total de la capa arable de un suelo agrícola es la suma del fósforo orgánico e inorgánico, pues este no está relacionado directamente con su disponibilidad. Bueno, las formas del fósforo en el suelo. Nos dice que este nutriente, como lo es el fósforo en el suelo, dependiendo del material que aporta, se divide en dos grandes formas, fósforo orgánico y fósforo inorgánico. El fósforo orgánico, la principal fuente, está constituida por los residuos vegetales y animales que se adicionan al suelo. Estos compuestos fosfatados más importantes de la materia orgánica son los nucleoproteínas, fosfolípidos y los fosfoazúcares. El fósforo inorgánico. Este se clasifica de acuerdo a su disponibilidad mediata o inmediata para las plantas. Entonces se divide en fósforo soluble, intercambiable e insoluble, como lo apreciamos en estas imágenes, algunos de estos tipos que se presentan. El fósforo soluble. Estas son todas las formas aprovechables para las plantas en forma inmediata, es decir, son los fosfatos en la solución del suelo, donde el equilibrio entre las distintas formas fosfatadas es lo que asegura la nutrición de los vegetales. Este fósforo soluble en el suelo se divide en fosfatos diácidos y monoácidos. Entonces, la concentración de los iones fosfatados en solución está relacionada directamente al pH de la misma. El fósforo intercambiable. Este también llamado fósforo lábil o absorbido, su disponibilidad es más lenta que el anterior. La absorción de fosfatos, como en general toda absorción aniónica que se puede presentar en el suelo, es un fenómeno que depende del pH. Entonces, a pHs ácidos aumenta las cargas positivas de los coloides y por ende aumenta la absorción. Nos dice que representa del 15 al 30% del fósforo inorgánico, lo que significa entre 800 a 2.500 kilogramos de este óxido de fósforo. Este fósforo lábil puede estar absorbido directamente por los bordes de las arcillas cuando estas tienen cargas positivas, como la
kaolinita a bajos valores de pH, o por uniones que usan al calcio como puente en las arcillas de tipo 2,1. El fósforo insoluble es el que está formando Bueno, el fósforo insoluble, como les decía anteriormente, es el que está formando parte de los minerales primarios y secundarios y constituye la gran reserva del fósforo inorgánico en el suelo. La insolubilización se puede deber a la precipitación como fosfatos cálcicos en medio alcalino o como fosfatos de hierro y aluminio en medio ácido. Tanto en suelos ácidos como alcalinos, el fósforo tiende a sufrir una cadena de reacciones que producen compuestos fosforados de baja solubilidad, por lo cual durante el largo tiempo que el fósforo permanece en el suelo, las formas menos solubles, y por ende las menos disponibles para la planta tienden a aumentar. Cuando se agrega fósforo soluble al suelo, usualmente ocurre una rápida reacción de unas pocas horas, que remueve el fósforo de la solución y fija el fósforo. Bueno, ahora les vamos a hablar de las pérdidas y ganancias. Entonces, las principales vías de pérdida de fósforo del sistema suelo son la remoción por la planta de 5 a 60 kilogramos sobre hectárea por año en la biomasa cosechada. También la erosión de las partículas de suelo que arrastran fósforo de 0,1 a 10 kilogramos sobre hectárea por año en partículas minerales y orgánicas. Y por último, el fósforo disuelto en el agua de escurrimiento superficial entre 0,01 a 3 kilogramos sobre hectárea por año. Entonces, estas cifras más grandes de pérdida anual citadas podrían ser aplicadas a los suelos cultivados especialmente. Una vez que la tierra se incorpora al suelo agrícola, las pérdidas de fósforo en las partículas de suelo erodado, en el agua de escurrimiento y en la biomasa removida por las cosechas pueden ser sustanciales. Por defecto o por exceso pueden causar severos impactos negativos en la calidad ambiental. Los principales problemas relacionados al fósforo del suelo son la degradación de tierras causada por la escasa cantidad de fósforo disponible, también por la eutrofización acelerada por el exceso del mismo, donde estos problemas están relacionados directamente al rol del fósforo como un nutriente de la planta. Ahora, la disponibilidad del fósforo para las plantas. El fósforo se encuentra en el material madre. Este fósforo se encuentra entre el suelo, entre la mitad y en la parte superior. Es de baja asimibilidad para las plantas. Esto quiere decir que las plantas no reaccionan bien a los minerales de él porque tienen muy pocos. Las plantas absorben el fósforo de la solución del suelo, pero esa tiene una concentración pequeña en nutrientes, lo cual no hace que la planta totalmente el fósforo por sí solo no puede llegar a completar la fosfólisis ni siquiera llegar a completar totalmente el ATP, pero ahí se guarda como una manera de recurso en caso de que la planta lo necesite para llegar a tener la propia energía. Hay varios factores de capacidad en los nutrientes asociados con la matriz del suelo y el equilibrio de los iones que ya vimos anteriormente. Estos son 4: la alta capacidad y baja intensidad, la alta capacidad y alta intensidad, baja capacidad y baja intensidad, baja capacidad y alta intensidad. Los primeros se presentan en suelos ácidos, suelos alcalinos con bajo pH. Estos son los más favorables, ya que son muy ricos en fósforos, donde precipita como fosfato de hierro, HPO2 o el ion hierro, en aluminio o en el calcio. En la segunda se presentan en suelos neutros con un pH neutro entre 6,5 y 7 aproximadamente. Estos tienen buen contenido de arcilla y de buena materia orgánica, como el fósforo orgánico y el fósforo inorgánico. Pero tiene más del fósforo orgánico, en donde el fósforo está absorbido y es fácilmente intercambiable, ya que tiende a perder los iones ahí. Ahora, en el tercero, es típico de los suelos ácidos, aunque no son tan ácidos que los primeros, o calcáreos.
que además tienen materiales originarios que son muy pobres en fósforo. Esa es la diferencia con el primero, que aunque los suelos son ácidos, no tienen los mismos compuestos. Y en el cuarto se puede dar en suelos arenosos, muy fertilizados o con pocos coloides. Tiene compuestos de hierro, aluminio de calcio, fijan el fósforo en forma de fosfato insoluble. Algunos factores que afectan la disponibilidad de los suelos para las plantas son algunos que ya hemos trabajado en clase, como algunos que afectan como la humedad, que cuando se mueve el fósforo, esto tiende a aumentar el contenido de agua en el suelo. Hace que la absorción del fósforo de las plantas aumente cuando la succión de la matriz del suelo disminuye. Esta es una transferencia de nutrientes hacia las raíces que efectúa por medio del agua, así iniciando la fotosíntesis del suelo. El fósforo es movido dentro de la planta, donde tiene un débil desarrollo tanto aéreo como subterráneo. La absorción no es tan fuerte. Esto viene estrechamente con las hojas, en donde recibe todo el ATP y toda la energía que se llega a producir después para terminar el proceso de lipólisis. Ahora viene la textura. Esto influye en la asimilabilidad del fósforo, tanto en contenido del agua como en el suelo. Esto puede tener como la contribución de las riquezas del fósforo del suelo. La textura influye mucho en cuánta capacidad del fósforo se puede hallar. Ahora viene el coloide inorgánico. Estos interesan al tipo y a la cantidad de arcilla. Algunos minerales de arcilla son mucho más fijadores que otros. Fijan el fósforo dependiendo de lo que se pierda de iones en el HPO4. Generalmente aquellas arcillas poseen una gran capacidad de absorción de iones debido a las superficies. Tiene una gran afinidad por los iones de fosfato. Ahora viene la materia orgánica, que es fuente permanente del fósforo a través de los procesos de descomposición y mineralización. Estos liberan ciertos nutrientes, los cuales son las biomoléculas a la hora de la absorción. Esta materia orgánica tiene poca capacidad para fijar fuertemente los iones de fosfato y por eso mismo hace que las biomoléculas no se complementen bien en las plantas. Los suelos ricos en materia orgánica, especialmente de fracciones activas de la misma, casi siempre son relativamente bajos con respecto a la fijación del fósforo, por los pocos minerales que llega a tener el fósforo. El pH del suelo, la mayor parte de la fijación del suelo en el fósforo ocurre en muy bajos o altos valores de pH. Cuando el pH es menor de 5 a 6, o sea que es ácido, los fosfatos de hierro y aluminio se hacen algo menos solubles, pero tiende a tener más fósforo orgánico. Ahora, el material original. En cuanto más rico sea el material original, mayor será la disponibilidad de fósforo si las condiciones antes mencionadas no son limitantes. Si estas condiciones llegan a cumplirse bien, va a tener cierta disponibilidad del fósforo con ciertos recursos que van a editar el suelo y las plantas. Algunas prácticas que permiten mejorar la disponibilidad del suelo sería como el manejo de la dosis de fertilización de fosfato, o sea, del monofosfato, el ion monofosfato, en donde se puede agregar bastante fósforo a la capacidad de fijación del mismo, pero asimismo puede saturarse, incluso en los suelos muy fijadores. Esto puede alcanzarse con una o dos dosis masivas de fósforo. Usualmente son los fertilizantes fosfóricos, la roca fosfatada y el abono animal. O por la adicción anual durante varios años de más cantidad de fósforo que la removida por la cosecha. Y la otra, la que generalmente es más conocida, es la ubicación de fertilizante fosfatado. Esto favorece la absorción del fósforo por las raíces de las plantas. Se debe minimizar la oportunidad de reacción del mismo suelo. Esto hace que las plantas absorban más fácilmente el fósforo y que los nutrientes sean más organizados y sean más fáciles de digerir y produzcan un poquito más de ATP para así tener una regulación del suelo y de las plantas. La combinación de fertilizantes amonicales y fosfatados. Si se llega a usar amonio junto con los fertilizantes fosfóricos, esto se puede producir un gran incremento de la absorción del fósforo por parte de la raíz, especialmente en los suelos alcalinos, en los suelos ácidos. Este aumento en la absorción está probablemente relacionado con los ácidos producidos durante los procesos de nitrificación y a los ácidos que producen las raíces cuando toman el nitrógeno en forma de amonio. La adición de la materia orgánica, ya antes se había dicho lo de los fósforos orgánicos y inorgánicos, pero ahora lo vamos a ver desde un punto de vista más edafológico, porque para empezar, los fósforos orgánicos
tienen la fuente que son los residuos vegetales y animales. De proteínas, los fosfolípidos y los fosfoazúcares y carbohidratos. Asimismo, estos son las mismas biomoléculas que necesita la planta para la mineralización de la materia orgánica. Esto tiene a ser lento y esto también tiene a ir por vía microbiana, requiriendo temperaturas de aproximadamente entre 25 a 30 grados centígrados, un pH neutro, un suelo neutro y humedad cercana a la capacidad de fósforo necesitado, este siendo como el fósforo orgánico. Ahora, el fósforo inorgánico, desde un punto de vista edafológico, hay que clasificarlo de acuerdo a su disponibilidad inmediata o inmediata, a medio o a largo plazo, para las plantas en fósforo soluble, intercambiables o insolubles. El fósforo soluble son las formas aprovechables para que las plantas se satisfagan de manera inmediata. Vienen de fosfatos o monofosfato en la solución del suelo. Los fósforos insolubles es el que está formando parte de los minerales primarios y secundarios y constituye la gran reserva de fósforo inorgánico en el suelo, el 0,6% aproximadamente. Insolubilización se puede deber a la precipitación del suelo. Y ahora el centro del pH del suelo son que las plantas absorben el fósforo de la solución del suelo como el ion ortofosfato o monofosfato, dependiendo de cuántos iones esté perdiendo. Y la forma en que el fósforo está absorbido tiende a afectar el pH. En un pH más alto va a predominar el ortofosfato, mientras que en un pH más neutro o menos ácido tiende a ser el monofosfato. La movilidad del fósforo en el suelo es muy limitada y por lo tanto las raíces pueden absorber el fósforo solamente en su entorno inmediato. Desde que la cantidad del fósforo en la solución del suelo es baja, la mayor parte de la absorción del fósforo es activa contra la gradiente de concentración, o sea, con la concentración del fósforo en las raíces y en la solución del suelo. Un dato curioso que llegamos a encontrar es que las formas del fósforo en el suelo son muy diversas, en especial en este, ya que en este también vienen como en su forma puro o también pueden venir como óxidos o sales o hidróxidos y otras moléculas más, y estas tienden a ser menos solubles. Los especialistas de la INTA llegaron a evaluar el estado nutricional de los suelos de la zona núcleo y detectaron una disminución de materia orgánica y de nutrientes básicos. Para el impacto ambiental negativo, llegaron a recomendar que la implantación de cultivos de cobertura y optimizar la ampliación de fertilizantes. Bibliografía. Muchas gracias.